Buenas tardes, queridos espectadores. Les damos la bienvenida desde aquí a este nuevo programa que iniciamos hoy, que hemos denominado Cosecha del 89. Ustedes ya sabrán por qué, porque todos tenemos la misma edad, 22-23 años, último año de carrera o incluso un servidor ya acabado el año pasado. Queremos hacer un programa para todos ustedes, aunque lo hagamos nosotros, que somos todos jóvenes, queremos que sea para todo el público, es decir, para tanto mayores como jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a dar información sobre todos los temas regionales y también temas nacionales e incluso internacionales. ¿Qué es lo que queremos hacer? Bueno, tenemos aquí 4 contertulios que ahora mismo ustedes verán y yo mismo les presentaré. Vamos a debatir sobre 4 grandes temas a partir de la semana que viene. Hoy tendremos 3, ya que no tenemos tema del día, después les explicaré por qué. Los cuales serán los siguientes. En primer lugar, tema político. Vamos a dar una gran cobertura a todo lo que es la política en este país. Vamos a explicar un poco lo que son las medidas de gobierno. Vamos a también analizar lo que es la crítica a la oposición. Vamos a también, sobre todo, darle mucha voz a todos los grupos políticos de nuestra comunidad y de nuestro país. Después de la política también queremos dar un sitio también a la actualidad, es decir, todo lo relacionado con la sociedad, todo lo relacionado con cultura, espectáculos musicales que puedan acontecer en nuestra ciudad, etc. También vamos a estar muy pendientes de ello para poder darles aquí información sobre ello y que puedan acudir, puedan informarse. Además de ello, también queremos ofrecer un especial tema que es para todo lo relacionado con el Real Zaragoza y el CAI Zaragoza, que va a ser todo lo relacionado con deportes, etc. Aunque también no vamos a perder de vista CAI, Teruel de voleibol, etc. Y por último, vamos a tener un tema del día, que van a elegir ustedes además. Nosotros vamos a proveer una serie de temas en la página web, 3 o 4 temas que ustedes pueden seleccionar o elegir el que quieran. Y a medida que vayan pasando las semanas, ustedes elegirán uno, eliminaremos ese uno e iremos insertando otros temas hasta que podamos dar cuenta o repasar la actualidad de diferentes temas que no tengan tanto que ver con los temas establecidos como la política o los deportes, sino con otro tipo de asuntos. Nuestro propósito es, a través de este programa, el hecho de ofrecer 2 de las características más importantes que se dan en televisión ahora mismo, que es difícil encontrarlas juntas, que son la información y también el entretenimiento. Es decir, es muy fácil encontrarse programas de información, te puedes ir a un informativo mismo, o también puedes encontrarte cualquier tipo de programa en el que te entretengas, Sálvame, etcétera, ya sabemos todos a lo que nos referimos. Sin embargo, este programa, nuestro objetivo es el de ofrecer información veraz, ofrecer información que todos conozcamos, que pueda servir también para que la gente crezca y pueda conocer todo lo que está pasando en el entorno, pero también de una manera entretenida. Es decir, vamos a intentar presentarlo de manera amena, luego van a conocer a los colaboradores, que yo creo que son los óptimos para poder desarrollar este tipo de información, y de esa manera también que haya un poco un compendio de esas 2 cosas. También vamos a ofrecer una tercera cosa, que es el hecho de no educar, sino explicar ciertos términos que pueden quedar algo difusos o que no pueden ser bien comprendidos. Temas que están ahora de actualidad, que son candentes, como pueden ser temas como la prima de riesgo, temas internacionales o la reforma laboral, exactamente qué es lo que significa, qué es lo que hace falta o qué es lo que se ha modificado para entender de verdad los temas que vamos a explicar en el momento. Bueno, sin más, este es el tema del debate. Vamos a pasar al menos una hora en la que esperemos que ustedes se lo pasen bien con nosotros, que puedan aprender también y que puedan empaparse un poco de lo que podamos hablar aquí. Sin más, pues paso a presentar a los contertulios. Muy buenas tardes, Vanessa Calzada. Buenas tardes. José Antonio Benavente. ¿Qué tal? Constitucionalista. Javier Ayue. Hola, ¿qué tal? Buenas. Carmen, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Pues nada, sin más, si os parece bien, pasamos a presentar el primer tema del día, que es el tema político. Está de candente actualidad el hecho de la reforma laboral. Tuvimos manifestaciones este fin de semana pasado en las que vimos también reformas de un lado, vimos reformas del sindicato, en las que se sumaba también el PSOE. Pero yo creo que lo principal es el hecho de entender bien qué es lo que se ha modificado de esta reforma laboral. Es decir, se habla de una gran reforma laboral que afecta a muchísima gente, pero ¿qué es exactamente lo que se ha modificado de estos puntos? José. Sí, yo creo que antes de que demos una visión partidista del asunto, que podremos debatir sobre la oportunidad o no de hablar de estos temas y de estas reformas, yo creo que lo esencial es hablar de la diferenciación entre lo que hasta ahora se decía en el Estatuto de los Trabajadores sobre aquellos asuntos que concernían a la relación entre el empresario y el trabajador, y lo que ocurre ahora después de la reforma laboral, para después pasar
a comentar si esto es lo necesario y sobre todo si esto es lo que va a mejorar la situación que hay actualmente. Realmente, si hablamos desde términos objetivos, lo que podríamos decir que ha cambiado es que, en primer lugar, lo más evidente es que la indemnización se ha reducido tanto en los despidos improcedentes como en los despidos objetivos, que son aquellos que se deben a las causas económicas o técnicas o organizativas de una propia empresa. Se han reducido respectivamente de 45 días a 33 y a 20 en los objetivos. Hay una menor carga para el empresario en los expedientes de regulación de empleo en cuanto a que se prescinde de un trámite administrativo que era necesario hasta esta reforma, con lo cual podríamos vislumbrar ciertos resquicios para que el empresario tenga una mayor facilidad de despedir masivamente, o por lo menos de forma colectiva. Y uno de los puntos clave que creo que en esta reforma es uno de los que suscita la mayor controversia y que ataca directamente a los zarpazos que puedan dar los sindicatos, es que la relación que tiene el empresario con el trabajador es mucho más directa en cuanto a que los convenios hasta ahora lo general es que hayan sido sectoriales, es decir, tenías el sector de la metalurgia, cualquier sector que tuviera un objeto en concreto se regía por los mismos estatutos. De esta manera, con los convenios de empresa, con los acuerdos más bien de empresa, es el propio empresario y el propio trabajador, son ellos los que pactan las condiciones en las que se va a regir este acuerdo que les va a llevar a la relación laboral. Y esto cae, por supuesto, en detrimento de los sindicatos, que también tendríamos que reconocer que son los primeros que por cada despido se llevan un porcentaje, por lo cual es algo que ha sido muy criticado, el hecho de que ahora no vaya a haber tanto control por parte de cualquier postura sindical en la relación laboral, pero que por otra parte puede facilitar la contratación para la pequeña y mediana empresa, que al fin y al cabo es uno de los colectivos más afectados por la crisis. ¿De verdad creemos que, bueno, es lo que ha dicho ciertas partes sobre todo el Partido Socialista, sindicatos, es tan tremenda la reforma laboral como la pintan? A ver, la reforma laboral abarca prácticamente todo lo que afecta al Estatuto de los Trabajadores, tal y como lo conocíamos hasta hace un mes, prácticamente. Afecta, como bien ha dicho, a convenios, afecta a despidos, afecta al tema de las bajas, que es un tema muy importante. Esta reforma lo que pretende es crear empleo. Crear empleo, sabemos que no va a crear empleo en este mes ni en el que viene, es una reforma para crear empleo a medio plazo, sobre todo pensada para el pequeño y para el mediano empresario, que realmente es el que está invirtiendo su patrimonio personal a nivel de un empresario. Se arriesga un empresario como el de Zara, no arriesga su casa y su coche, pero un pequeño empresario, un autónomo sí. Realmente lo que se pretende es eso, es favorecer a ese empleador, un poco también en detrimento del empleado, pero siempre y cuando las circunstancias sean las objetivas. ¿De qué hablamos en el tema de...? Se me ha ido el hilo. ¿De qué hablamos en el tema de...? Ay, se me ha ido. ¿La reforma? No, el tema de las bajas y por qué podrían ser motivo de despido objetivo. Hay que acumular más de 9 días en no sé cuántos periodos, de 3 meses o de 45. Realmente, un empresario que tiene un buen trabajador, que coge una baja por un motivo de lesión o de enfermedad grave, si es un buen trabajador, no lo va a echar a la calle, va a esperar a que vuelva y que se reincorpore a su puesto de trabajo, pero sí que se puede dar el caso de que un empresario pueda aprovechar la circunstancia de que tiene al vago de turno que se le coge bajas cada 2 por 3 y aprovechar esa circunstancia para que ya no le den más problemas. Yo creo que lo que intenta esta reforma laboral es equiparar al empresario con el empleado. Porque se ha hablado incluso que volvíamos 70 años atrás. Es decir, en tema de derechos laborales, etcétera, se ha hablado de que, bueno, volvíamos casi antes de la Guerra Civil. Entonces, no sé cómo... A mí, particularmente, eso me parece una exageración tremenda, porque para vender y para organizar manifestaciones y para organizar protestas, pues siempre hay que buscar ejemplos e imágenes que un poco nos toquen la fibra. Decir que hemos vuelto a los años 50, a los años 40, pues puede resultar cómodo para luego sublevar un poquito pues, lo que viene siendo las manifestaciones, la acción de los sindicatos. Yo en esta reforma laboral tengo que aplaudir ciertas cosas y no me gustan otras.
Por ejemplo, tengo que aplaudir que el PP por fin reaccione. Llevábamos más de un año esperando y demandando que el gobierno saliente, por así decirlo, hiciese algo, lo que fuese, pero algo. Teníamos una situación gravísima a nivel laboral y no estábamos haciendo nada. Si se hubiese hecho hace un año esta reforma laboral, probablemente habría sido mucho menos dura de lo que ha tenido que ser en relación al empleado. Probablemente si hubiésemos reaccionado antes, no habríamos llegado a estos términos. Y el ejemplo clarísimo lo tenemos hace 2 días en Finlandia. Finlandia, que tiene una situación mucho mejor que la nuestra, ha visto la que se le puede venir encima y enseguida ha puesto una barrera y ha hecho una reforma laboral completamente opuesta a la nuestra, dándole mucha más poder al trabajador. ¿Por qué? Porque ha reaccionado a tiempo. En ese aspecto tengo que aplaudir lo que ha hecho el PP, porque en este gobierno no solo lo ha hecho, sino que lo ha hecho rapidísimo. Nada más entrar al gobierno, pues lo ha podido hacer y lo ha implantado usando, eso sí, la herramienta de la mayoría absoluta. Por lo tanto, me parece que está bien. Supongo que el hecho de la rapidez no es exactamente lo que se le achaca, sino también un poco el hecho de desproteger a los trabajadores. No sé cómo lo veis. Sindicatos y patronales estuvieron negociando antes de que se aprobara ese decreto ley de la reforma laboral. Lo que pasa es que no consiguieron nada. Lo que no vamos a hacer es que un país esté pendiente de que 2 señores que solo miran por sus intereses y otros que miran por los suyos, pero bueno, por los suyos y por las sus empresas, decidan qué vamos a hacer. Había que hacer algo y había que hacerlo ya. Esta reforma se decía mucho también que equiparaba un poco a España con Europa, sobre todo en el tema del despido, de los 33 días, 20 días de despido objetivo, etc. Con el tema de la Unión Europea, que es tan importante ahora mismo con Merkel, Sarkozy apretando también las tuercas, ¿esto es importante en ese sentido? ¿O España puede funcionar como un ente un poco independiente en ese aspecto? Hombre, es obvio que España necesita de Europa y sobre todo para cumplir los compromisos que se le han marcado. Yo por hacer un símil que creo que se puede entender perfectamente, es cierto que esta es una reforma dura, que esta es una reforma que para situaciones personales concretas puede resultar dramática porque puede suponer un despido de una manera mucho más sencilla que con la legislación anterior, pero no vamos a ser cínicos ni vamos a ser demagogos y vamos a darnos cuenta de que hemos estado en una situación donde hemos tenido años en los que esta reforma se podía haber llevado a cabo y de una manera menos dura y no se ha hecho. Es evidente que ahora se ha hecho en unos términos que efectivamente pueden ser más agresivos para el trabajador, pero vamos, tenemos que entender una cosa, esto es como si tú eres un padre de familia que resulta que has estado gastando lo que tienes y lo que no tienes, y cuando te quitan la patria potestad y tiene que venir un tutor a pagar todo lo que tú no has pagado, le echas la culpa a él. Es decir, yo lo que considero que es una falta de decoro y sobre todo que, bueno, por oportunidad política es obvio que es lo que tiene que hacer el Partido Socialista, pero no puede haber nada más falso que después de haber estado años invirtiendo en la situación en la que ha desembocado la economía española, ahora por tener que tomar unas medidas más duras, se achaque al partido que por fin tiene que intentar poner freno a esta situación de las consecuencias de esta necesaria reforma, que en la mayoría de sus aspectos es lo que necesita el país para poder intentar, ya no, como ha dicho Carmen, ya no es a corto plazo, pero sí por lo menos a medio o largo plazo, porque las previsiones del Partido Popular tampoco es que sean optimistas y que digan que este mismo año esto va a producir a generar puestos de trabajo. De hecho, se prevé que este año haya incluso 2012 sea un año malo. 400 o 500, no sé cuánto era la última referencia, pero por lo menos será 500.000 de puestos de trabajo menos. Si se prevé que el año 2012 va a ser un año malo, ¿cuál es el punto de inflexión en este sentido? ¿A partir de cuándo vamos a intentar crecer o...? El punto de inflexión es cuando se dejen de cerrar empresas. Cuando la gente, en vez de cerrar la empresa, aguante como pueda, que para eso puede ayudar la reforma laboral, cuando el pequeño empresario, el autónomo, se esté animando a contratar, ya no pues de forma indefinida ni con sueldos de 3.000 euros al mes, desde luego, pero sí cuando se empiece a generar medias jornadas, cuando se dejen sobre todo de cerrar empresas.
Y lo que decías antes del tema de Europa, es que el principal problema que tiene España es que nuestra competitividad está por los suelos. O sea, no podemos competir a nivel de producción y manufacturas con los países subdesarrollados porque no pagamos los sueldos de los países subdesarrollados. Somos un país desarrollado y por lo tanto no podemos producir como produce Brasil, ni como produce China, ni la India, ni siquiera Rusia. Pero ¿qué pasa? Que no se invirtió en I+D, se dejó vivir de rentas de cuando la burbuja inmobiliaria iba creciendo. El problema es que ahora somos el país con mayor tasa de desempleo, somos un país que se sabe que hemos estado al borde de que nos tuvieran que rescatar, somos un país con un alto fracaso escolar. Es que tenemos que ponerle freno porque es que al final vamos a ser el hazmerreír de la Unión Europea. Y en ese sentido que, bueno, sigue la reforma laboral, ya fue puesta en marcha hace unos días, y vimos que este fin de semana ya hubo una especie de manifestación, bueno, una manifestación, una huelga de los sindicatos y bueno, apoyada por Comisiones Obreras y UGT. Es precisamente, yo de verdad lo digo desde el conocimiento, pero es precisamente lo que necesita este país ahora mismo, una huelga, como se ha planificado para el 29 de marzo, es realmente lo que hace falta para no sé, un poco, que el país retome un poco invierta esta situación de crisis, retome un poco el crecimiento económico, o sobre todo, ¿qué es lo que plantean este tipo de organizaciones en contra de la reforma laboral? Es decir, vale, está muy bien que estés en contra, pero ¿qué es lo que planteas en contra? O sea, es decir, ¿qué planteas tú de manera alternativa? ¿O es simplemente quejarse por quejarse? Y sobre todo, ha dado la sensación como que esperaban a que entrara el PP. Es decir, han tenido 4 años de una gran inmovilismo o vagancia, no sé cómo decirlo, pero llega el PP, incluso esos 100 días que se les suele otorgar a los nuevos gobiernos, ni siquiera ha sido respetado. Es decir, ¿qué es lo que se puede plantear en contra? ¿O qué es lo que se puede plantear como alternativa? La alternativa que plantean los sindicatos y la izquierda en general es que sea el gobierno, el Estado, el que pague. Pero es que que paguen las indemnizaciones por despido, que asuman ellos los costes pero de el que gobierno una persona... con un déficit de un 8,5 que dejan. Es que efectivamente, es decir, en este país estamos trabajando ahora mismo 17 millones de personas. Digo estamos porque afortunadamente estoy trabajando. 17 millones de personas, vivimos 47. Es que la situación es insostenible, se mire por donde se mire. Es decir, yo ahora pago más impuestos, pero yo, por ejemplo, veo los impuestos que yo pago y es que realmente con mis impuestos, con los de mis padres y con los no se paga todos los gastos que genera una persona, de sanidad, de educación, cuando tienes niños pequeños o cuando tú mismo eres estudiante y estudias en un centro público, carreteras, pensiones, que las personas cada vez viven más, pero nos seguimos jubilando medianamente pronto, porque mucha gente se jubila a los 65, pero vive tranquilamente 20 años más, y todo eso son, pues, calcula pues una media de 1.000 euros al mes por 20 años. 4 millones y medio, ¿cuántos serán? 4 millones y medio de parados, la última cifra oficial, o 5 sí, la oficial, pero bueno, la oficial o la 5 la no oficial, sí. Con más prestaciones por desempleo, más subvenciones, más bajas, es decir... Subvenciones. Bueno, con subvenciones o prestaciones sociales, es decir, es que es tantísimo el dinero que se está gastando y tan poca la gente que está aportando a este país, que es que algo hay que hacer. Es que algo hay que hacer. Y cada vez menos. Bueno, parece que la estrategia sea un poco el cortar la sangría, ¿no? Cortar la sangría de déficit, para empezar. Después, bueno, ingresar un poco, una subida de impuestos que ha habido también al principio, que eso también, si queréis, bueno, podemos hablar un poco ahora. Y bueno, esa parece que es la estrategia, ¿no? Paramos un poco la sangría de desempleados, o incluso asumimos una tasa de desempleados este año que viene, pues de algunos despidos que haya, de la gente que se aproveche de estas medidas, subimos los impuestos, recaudamos algo más y bueno, mientras vamos ajustando haciendo la reforma laboral para que la gente pueda contratar el año que viene. Yo con la reflexión de Carmen estoy de acuerdo, excepto en un matiz, y es que cuando decimos que ahora estamos aquí en España trabajando 17 millones de personas, o 18 los que sea, no estamos teniendo en cuenta uno de los mayores problemas que tiene nuestro país económicamente, que es la economía sumergida. Es obvio que hay mucha más... Claro, supongo que te está refiriendo a las personas que están cotizando... Yo me refiero a que somos 17 millones de personas las que aportamos de nuestro trabajo dinero al Estado. Pero uno de los mayores problemas que es el hecho de que exista una economía sumergida con unos niveles superiores a cualquier país de la Unión Europea,
es también un dato para tener en cuenta y para que los gobiernos se den cuenta de que facilitando a la mediana y pequeña empresa que puede inscribirse y registrarse en el registro para poder dar ese punto de partida, para poder dar ese salto hacia la consecución del empleo que quieran emprender, es lo primero el primer aliciente que puede tener la economía española en este momento, es invertir, sobre todo ya no en lo que llamaban los socialistas los brotes verdes y en ese optimismo que no tenía una justificación, que no tenía un fondo de justificación, sino en impedir en que las trabas y todas estas complicaciones que han hecho que hayan tenido que cerrar empresas y que otras no hayan podido abrir, o que las que lo estén haciendo estén actuando de una forma fraudulenta, lo pueden hacer de una forma legal, de manera que obtengamos dos consecuencias positivas distintas. En primer lugar, que las cotizaciones sean mayores y por tanto el país tenga una estabilidad económica presupuestaria mucho mejor, y en segundo lugar, favorecer que con la creación de nuevas empresas eso va en beneficio de que haya un aumento de puestos de trabajo por parte de los que quieran incorporar esas propias empresas. Por lo tanto, iniciativas que estén ayudando y colaborando para que las empresas y las sociedades, tanto las personalistas como las capitalistas, puedan tener trámites más sencillos y, como ya se ha empezado a hacer en la Comunidad de Madrid, para que tengan menos dificultades para comenzar a emprender su labor, es lo más importante que puede haber ahora a corto plazo para que a medio y largo pueda ser algo más productivo para nuestro país. Puedo añadir una cosa, todos conocemos personas que trabajan sin contrato, sobre todo gente joven, en bares, en tiendas, en gimnasios, con niños, en colegios, es decir, todos conocemos gente. ¿Qué pasa en la mayoría de los casos? Son trabajos que no son trabajos de grandes jornadas, son trabajos de pequeñas y medianas jornadas. ¿Y cuál suele ser el problema? Que muchas veces el jefe de estas personas sabía el riesgo que asumía contratándole sin contrato, porque existen las inspecciones de trabajo, ahora se quieren intensificar, pero ya las sabía antes. Pero ¿qué pasaba? Que si contrataba a esa persona, pero si esa persona se le lesionaba, hablo si trabajas, por ejemplo, si eres un camarero y te falta un dedo, ya no puedes, te falta un dedo, lo tienes escayolado, ya no puedes trabajar. Igual que un monitor de gimnasio o que un monitor infantil. Es decir, todas esas personas tenían un miedo a esa contratación. ¿El gobierno qué ha hecho? El gobierno ahí está impulsando medidas sobre todo para la contratación joven, ayudas con las cotizaciones de la Seguridad Social, con los primeros años si es un trabajador de menos de 30 años o si lleva varios, es parado de larga duración, y está, digamos, dando un auxilio para que esa persona que sí, que tiene a un chaval en un gimnasio dando 3 horas por las tardes, pues pilates a las señoras, pues pueda contratarlo, y esa persona, aunque sean por 6 horas a la semana, pues ya está cotizando 6 horas a la semana. Y no que esa persona esté en una situación de que si mañana se resbala saliendo de la ducha, ya ha perdido su trabajo, no tiene nada a lo que agarrarse y estamos en una situación de precariedad continua. Con esto que se intenta, sobre todo lo que se intenta es ayudar al primer empleo, al pequeño empresario, y a que la situación, lo que hablaba antes, se regularice un poco, porque realmente vivimos en un país donde la picaresca es lo que prima y el que puede hacer la trampa la hace. Y con el tema de las personas que trabajan sin contrato, pues, ha sido un desastre en España. Sí, es que parece ser además que se tiene cierta manía, o por lo menos cierta aprensión a los contratos de duración temporal por la inseguridad que a priori dan para el trabajador, pero en tiempos de crisis como los que estamos ahora... Me da la sensación de que siempre se interpreta que el empresario es una especie de demonio. Es decir, el empresario cuando puede echar, echa, o sea, rápidamente. Claro, si tiene a 3 y con uno gana 100... Y no sé si realmente es así. Si una persona está siendo productiva, es buena para la empresa y la empresa va bien, yo no creo que a nadie le guste echar a ninguna persona. Es decir, no sé si a ti te gustará, pero vamos. Yo no sé, yo no he trabajado en mi vida, ni pienso hacerlo, pero... No, yo lo que creo es que en momentos de precariedad laboral siempre va a ser mejor tener un contrato laboral que no tener trabajo. Con lo cual, por eso yo creo que esta reforma también ha hecho hincapié en intentar frenar lo que se ha denominado la ultraactividad. Es decir, que un contrato pasase a ser indefinido cuando llevase ciertos meses. Ahora tiene un límite, creo que es de 24 meses. Con lo cual, lo que hay que intentar huir es de esa, como has dicho, esa demonización de que los contratos temporales, hombre, pues es obvio que cuando acabe ese periodo te van, si no te renuevan, pues no vas a obtener indemnizaciones y tal, pero siempre vas... Pero si no te renuevan también será por algo, es que también lo que hay que tratar de buscar, es decir, no podemos achacar a un empresario que despide a una persona
que es vaga y que es un lastre, nada. Es que cualquiera de nosotros, si contratamos a una persona para trabajar y para que nos ayude y no hace bien su trabajo, es que la vamos a echar y nadie nos puede... Es que es el problema, lo que decíamos. Parece que el empresario es malo por echar. Si alguien echa porque realmente esa persona no cumple con lo que la empresa necesita, es lo normal. ¿Qué pasa? Pero si en cambio tú como empresario tienes una persona que es un primor, que te trabaja súper bien y que la has tenido temporal un poco, ya no porque no la querías contratar a ella, sino porque no sabías si tu empresa podía asumir un contrato indefinido, pues oye, cuando llegue el momento, pues te lo tendrás que plantear, o sí o no. Sí, pero también es verdad que no estamos hablando de los despidos disciplinarios, que son a los que supongo que nos referimos cuando decimos que un empresario no renueva por cuestiones de vagancia o porque no llega a la hora o por absentismo laboral. Ya no vagancia realmente, sino que hay personas y todos los que hemos trabajado, sobre todo pues en trabajos más de fines de semana, de comercio, de ocio y tal, hemos visto gente que llegaba a su hora y que estaba realmente, pero que no le ponía interés o que no tenía chispa para hacer este trabajo, o sea, sobre todo trabajos de cara al público. Pues yo he trabajado con personas que realmente no sonreían ni aunque tuvieran delante a 10 payasos, y entonces realmente pues es normal que una señora que tiene una tienda no quiera a esa persona allí, y si puede echarla más barato, pues mejor para ella realmente, que que hubiera sonreído más. Bueno, esta manifestación de la reforma laboral por parte de los sindicatos, comisiones obreras y UGT, se produjo un día especial para la historia de España, sobre todo para la historia de Europa también, ya que fue el día en 2004 en el que se produjo el mayor asesinato, la mayor matanza en la historia de Europa. 191 muertos en los trenes de Atocha, y bueno, es una fecha significativa, ya que todos los años pues ha habido actos en mayor o menor medida. Supongo que cuantos más años pasan, pues menos cobertura tiene ya, pero ha habido gente que siempre ha estado ahí sobre todo en los aniversarios, ¿no?, del 11M. ¿Esta fecha consideráis que es una fecha elegida a dedo, un poco por los sindicatos y por sobre todo la izquierda de España, elegida para silenciar este tema, o es simplemente que, como decían, la semana que viene ya es puente o ya es festivo, o esto es elegido realmente o...? Es un insulto a la memoria de las personas que fallecieron en esos trenes y a las familias que lo recuerdan cada año. Porque más que nada es que han estado muchos años sin ni siquiera conmemorar nada, es decir, incluso metiéndose con las personas que celebran estos aniversarios. Vale. Está muy mal visto desde mi punto de vista que hayan escogido este día, ya que es un día de recuerdo, de memoria, un día histórico para nosotros, y que desde luego no viene a cuento montar semejante festival en tal día. Sin embargo, bueno, también puede ser que haya sido coincidencia, que hayan querido justo en ese día reivindicar sus ideas. Sinceramente creo que ha sido un acto político, un pensamiento bien pensado, una trampa para captar más atención de la que debían. Y para silenciar también a la gente que como la VT o Pilar Majó, que se manifestaban ese mismo día, ¿ha sido también para silenciarles a ellos o una mera coincidencia? No tanto para silenciar, sino para captar más atención. Es un día especial, es un día que ya tenemos todos en la memoria como lo que fue, y sin embargo han querido manifestarse ese día para robar protagonismo, en mi opinión. Estoy completamente de acuerdo. Desde el punto de vista, separando lo que es la sensibilidad que hay que tener del punto de vista del marketing y la comunicación, desde el marketing, el poner este día como el día de las huelgas, de las manifestaciones, es brillante. Es brillante porque vas a tener a la señora Manjón metiéndose por el medio, a la asociación de víctimas metiéndose por el medio. Sabes que Pedro J. del Mundo al final va a acabar metiéndose por el medio. Sabes que va a tener una repercusión mediática y una atención mucho mayor que si es el 12 de marzo. Si lo pones el 11, sabes que se va a prestar mucha más atención y se va a hablar de ello. Ahora bien, este es el punto de vista de la publicidad, del marketing, de la repercusión de los medios. Eso hay que separarlo de que hay que tener una cierta sensibilidad al convocar unos actos, pues todos sabemos que el 11 de marzo es un día para el recuerdo y para nada más. Y ese día hay que respetarlo y dejarse de actividades. Yo creo que se puede convocar perfectamente el fin de semana que viene sin que pase nada. Desde luego no parece día como para hacer una reivindicación política un día tan importante. Además ellos dedicaron un minuto de silencio, un minuto de silencio que parece un poco a risa porque han estado 8 años que no han hecho absolutamente nada, pero bueno,
bueno, intentaron maquillarlo de esa manera, por lo que, bueno, pues nunca sabremos si lo han hecho realmente por coincidir, por ganar protagonismo, bueno, por lo que sea. Hubo una asociación de víctimas que se quejó amargamente y especialmente por la elección de ese día, que fue la VT, que preside Ángeles Pedraza, que dijo que, bueno, esto sí que había sido, bueno, el argumento más, no radical, pero el argumento más a favor de que esto había sido el día especialmente elegido como para que se silenciaran sus reivindicaciones, sobre todo de que se reabriera un poco el tema del 11M. Es decir, vamos a silenciar este tema, a la vez aprovechamos para machacar al gobierno actual y bueno, de esto es lo que se quejaba precisamente la VT. No sé si con razón o sin razón. ¿Qué opináis? La VT también se quejaba de que este año ningún dirigente socialista ha acudido a ninguno de los actos. Todos los años anteriores, según Ángeles, venían porque tenían que llevar la careta puesta, porque estaban en el gobierno, siendo que los dirigentes del Partido Popular y de otros partidos acudían igualmente a esos actos conmemorativos. ¿Qué pasa? O sea, realmente, si estos dirigentes socialistas, yo no lo sé, la verdad es que no tengo esa información, han estado en las manifestaciones de los sindicatos y no han estado acompañando a las víctimas, realmente es para que se les caiga la cara de vergüenza. Yo corroboro lo que dice, pero también querría ahondar un poco más en el tema porque la Asociación de Víctimas del Terrorismo es obvio que no ha empezado su trabajo hoy ni sus reivindicaciones vienen de mucho más atrás, y es una asociación que junto con muy pocos medios de comunicación, poquísimos, y de hecho por eso en la vida pública no tiene demasiada relevancia, llevan 8 años intentando que el caso más importante que ha habido de terrorismo en la historia de España, que es el, y de Europa, que es el 11M, sí, con más muertos y mutilados, se reabriera, y no por una cuestión gratuita, sino porque hay pruebas falsas. Es que desde el momento en el que el arma del crimen se demuestra que no es un explosivo sino otro, es como si metes a alguien en la cárcel porque él ha matado con una escopeta a alguien y resulta que descubres unos días después que lo han hecho con un puñal y crees que ese caso no es para reabrirlo. Hay cambios en las pruebas y circunstancias de cambios en los testimonios de los testigos, en las pruebas de los TEDx. Hay muchas razones objetivas como para reabrir el caso. Sí, yo cuando quieras. Vale. Yo desde la ignorancia, pero tú que estudias Derecho, además acabaría este año, lo primero que se investiga cuando hay un crimen no es precisamente el arma homicida. Hombre, yo lo que veo más incongruente de la versión oficial es que la mayor prueba que hay en el caso de los trenes del 11M son los propios trenes. Pues no sé las toneladas que podrán pesar todos esos vagones, pero fueron reducidas a 4 o 5 kilos. Que si no es lo más insultante que puede haber habido, que haya habido una destrucción total a las 48 horas, cuando por ley no se pueden destruir esas normas, bueno, por ley y por sentido común, no se pueden destruir esas pruebas, el que haya habido cosas tan increíbles en este caso y que siga habiendo partidos y asociaciones que defiendan porque la asociación de Pilar Manjón defiende que no se reabra el caso. Ese era el siguiente punto que quería llegar. Y por ahondar un poco más en el tema y aprovechando que tenemos una contertulia de nuevas generaciones, no es por meter el dedo en la llaga, pero también es cierto que durante los últimos 8 años la inacción del Partido Socialista ha sido obvia, pero yo tampoco he visto un movimiento unánime en el Partido Popular, quizás por cierto sentimiento de culpabilidad, por creer que el 11M era una causa achacable a su derrota. Quiero decir que el PP no ha instado ni ha estado insistiendo todo lo que debería estos últimos años a la reapertura. Es cierto que ahora obviamente no se ha negado, y por las pruebas que va abriendo la juez Corocillán, sí, Corocillán, sí, o quien sea, da igual quién sea la magistrada en el... Me parece que han aparecido, para que la gente lo sepa, han aparecido nuevos restos de los trenes. Han aparecido, sobre todo por las investigaciones de estos pocos medios que se han preocupado de esto, pero me parece muy llamativo que el partido al que estaba en el gobierno en ese momento, durante estos 8 años, haya hecho tan poco por mantener viva la memoria de las víctimas, y que hayan tenido que ser 3 medios de comunicación los que atacasen de una manera mucho más contundente al Partido Socialista, que es obvio que quería olvidarse del tema cuanto antes. Y me refiero, por ejemplo, a las declaraciones durante todos estos años del actual ministro de Justicia,
Alberto Ruiz Gallardón, que insistió en que el caso del 11M estaba cerrado y alabando la versión oficial, siendo que ahora, afortunadamente, no la veneran de la misma manera y permiten la reapertura del mismo. Pero por eso querría saber, desde el punto de vista del partido, cuál es el motivo por el que durante todos estos años se ha silenciado y ahora, sin embargo, sí que se mantiene viva la llama de esa reapertura del juicio. Yo no conozco cuál es realmente. Claro, no te digo como si fueras tú la responsable, que desde luego, no creo soy que no eres la única. responsable de comunicación, pero a ver, si un caso se cierra, y un caso, estamos hablando del caso del 11M, como bien hemos recordado trágicamente varias veces, la mayor matanza de Europa. Si un caso se cierra es porque las pruebas están muy claras, porque el fiscal lo tiene muy claro, porque el juez lo tiene muy claro, porque el jefe de la policía lo tiene muy claro. Ahora bien, si realmente, es mi opinión particular, si realmente hay pruebas que dicen que el arma no era la que era, que las personas autores no eran los que eran, que había informaciones que tal que cual, si realmente eso es todo cierto, lo primero que habría que hacer sería imputar al fiscal general, al juez que llevó el caso, al policía que estaba a cargo de esa investigación. Es decir, estamos hablando de la vida de 191 personas y además de eso, de lo que supuso para este país ya no que hubiera un atentado el día 11 de marzo de 2004. Es decir, si realmente hay pruebas, y alguien tiene pruebas, de que los hechos fueron otros, y de que los autores fueron otros, y de que los motivos venían impulsados por otras personas, a quien habría que coger sería a los verdaderos responsables. Yo, no sé, esto creo que es de sentido común lo que acabas de decir, bueno, tema bueno, si hay una sentencia, en principio respetarla, y después, si hay pruebas que indican lo contrario, pues intentar reabrir el caso e investigar todo lo que se pueda. Si no se abre el caso, yo deduzco que es porque realmente esas pistas no son tan fidedignas, estarán igual cogidas con muchas pinzas. Digamos que sea por lo que sea. Pero, ¿cómo se puede entender? Por ejemplo, me llama muchísimo la atención la posición, por ejemplo, de la Asociación de Pilar Manjón, por ejemplo, que tiene muertos. Bueno, murió su hijo ahí en los atentados del 11M, y que, sin embargo, no tiene ningún interés por investigar qué es lo que ha pasado. Es decir, hay libros y libros escritos sobre las incongruencias, las mentiras que ha habido en el juicio, etcétera, acreditados, además, demostrados. Sin embargo, no tienes interés por demostrar o por intentar que la gente investigue ese hecho. O sea, es decir, ¿pero cómo se entiende? El otro día, el día del 11M, ella misma leyó un comunicado en el que criticaba duramente la reapertura del caso por parte del juez pertinente, la reapertura del caso por la obtención de esos trenes, esos restos de los trenes. Incluso, bueno, por supuesto, el Partido Popular, que bueno, siempre ha estado a favor, bueno, siempre no, pero bueno, ahora mismo se postula un poco a favor de sí, que reabrir el caso, bueno, a ver un poco, investigar.